con esto al equipo que nos grabe. Imagínate tú que de pronto tuviéramos a alguno de estos ministros intocables que están llenos de privilegios, al que se le encuentran o a la que se le encuentran circunstancias que los o las vinculen con la corrupción, con incluso delitos con los que pudieran enfrentar consecuencias penales. Creo que si hubiera algún tipo de acusación o circunstancia ajena, con este poder judicial que tenemos antes de que llegue la reforma, se burlarían de nosotros, ¿o cómo ves? Pues fíjate, Toño, que hay que tener sí esta claridad que tú mencionas de que en el Poder Judicial como está actualmente configurado, pues no podemos esperar nada. Y un poco el presidente también adelantaba esto cuando decía que no se trata de que se vayan a presentar denuncias. En el caso de los expresidentes dijo, porque ya quedamos que iba a haber una consulta que se hizo y que no se alcanzó la mayoría que se requiere para que fuera vinculante. Entonces, no va por ahí el tema, va más en el sentido de que la gente, el pueblo, se entere de cómo está justamente constituida la corrupción en las grandes ligas, porque aquí sí ya no son las ligas menores, aquí vamos a ver a quienes detentaron el poder ejecutivo en su momento, como es Calderón, Peña Nieto y el propio López Obrador, que se va a someter a este escrutinio público, y también en el caso de los ministros, el Poder Judicial. Cuando él habla de personas políticamente expuestas, yo lo que te digo es que son absolutamente todos. O sea, son senadores, son diputados, son los ministros, los magistrados, los jueces, son todos los integrantes del gabinete del presidente López Obrador, los altos funcionarios, los funcionarios de órganos autónomos también son personas políticamente expuestas. El propio Claudio X González Guajardo, que es líder moral de la oposición política de este país, aunque no tenga un cargo público, es una persona políticamente expuesta. Entonces, aquí estamos hablando de todo mundo. Y hay que recordar también que existen 3 tipos de juicios. Uno de ellos es el juicio legal, que está perdido justamente por esto que mencionas, que pues el Poder Judicial está tomado por una pandilla prácticamente, ¿no? Está totalmente corrompido o totalmente podrido, como se le quiera calificar. El tema es que existen otros 2 juicios. El juicio de la historia, que se hace pues cuando ya ha pasado tiempo, se hace generalmente por el sector de la academia, que analiza los procesos históricos, pero también está el juicio social. El juicio social es fundamental para la construcción de democracia. ¿Qué significa el juicio social? Todos tenemos derecho a juzgar nuestra vida pública y a llegar a veredictos, incluso sin que exista un tribunal ciudadano o un consenso. Pero para muchísimos mexicanos nos queda muy claro que los grandes latrocinios se cometieron en los sexenios neoliberales, ¿no? Por ejemplo, y nada más pongo este ejemplo del FOBAPROA. Es un consenso prácticamente social. La mayoría del pueblo, no digo que todo el pueblo porque todavía hay gente que justifica esos latrocinios, consideramos que fue un robo al pueblo de México esa política pública de Ernesto Zedillo Ponce de León en contubernio con José Ángel Gurría, actual, actual personaje que tiene en sus manos crear el proyecto de nación de Xóchitl Gálvez. Para que dimensionemos de quiénes se trata, ¿no? Entonces, eso colectivamente para la mayoría es un gran latrocinio, el mayor latrocinio que hemos vivido. Y ese es el juicio que nos toca a nosotros como ciudadanos. Y eso también es fundamental para la hora en que tenemos que decidir
¿Qué vamos a decidir? Pues en junio vamos a decidir qué proyecto de nación queremos, vamos a decidir si hacemos caso o no a esta mentira que se nos está tratando de imbuir un día sí y al otro también, de que necesitamos contrapesos. Ay, los contrapesos que nos hacen falta, por favor, no todo a Morena, no todo al PT, no todo al Verde, porque necesitamos contrapesos. Pues esos contrapesos son esas instituciones capturadas que sirven para los intereses oligárquicos, básicamente, para los intereses corruptos. Entonces, si nosotros ya tenemos esta claridad, porque estamos politizados y politizadas, para nosotros será mucho más fácil tomar una decisión y no ser manipulados. Entonces me parece que aunque no se judicialicen los casos, sí va a haber un juicio y es el juicio de la sociedad. No, y está interesante eso, ¿no? Por supuesto que la historia no perdonará ni a Felipe Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, ni a Vicente Fox, ni a Ernesto Zedillo, ni a Carlos Salinas de Gortari, por mencionar a los últimos, igual a Miguel de la Madrid, a José López Portillo, etcétera, etcétera, etcétera. No los perdonarán, no los hemos perdonado hasta el momento y quedaron exhibidos como de los peores expresidentes que hemos tenido. Pero en lo general, sí hay y le pido al equipo